Otras políticas de planificación tienen que ver con considerar algunas variables. Digamos que lo hemos mencionado anteriormente, pero aquí ya vamos a ir a casos más concretos. Uno es el tiempo en el sistema, que es el que tiene que ver con el turnaround system, perdón, el turnaround time, que es el tiempo en el cual el proceso permanece en el sistema. El otro tiene que ver con el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución me indica entonces qué tanto tiempo le tomó al proceso desde que arrancó hasta terminar ese procesado. Ahorita vamos a ver con un ejemplo concreto qué quiere decir todo esto. Y el otro aspecto que es importante ser considerado a la hora de utilizar mecanismos de planificación es el tiempo estimado del proceso en el sistema. Existe otra variable muy interesante de la cual estudiaremos, se llama el Normalized Turnaround Time, que es el TR sobre el TS, entonces donde TR es el tiempo del proceso en el sistema y el TS es el tiempo de servicio, es decir, cuánto tiempo estimamos de que el proceso se va a demorar en utilizar el procesador. Cuando este valor es 1, eso quiere decir que el tiempo que el proceso estuvo en el sistema fue exactamente igual al tiempo del servicio. Entonces ese es el menor valor posible, que apenas llegue el proceso sea inmediatamente atendido y nadie más interrumpa su ejecución. Entonces en ese caso el turnaround time va a ser igual al service time y en ese caso esta división o el cociente de esta división me da 1. Los algoritmos de planificación pueden ser de dos tipos, pueden ser expropiativos o no expropiativos. Los expropiativos dan un buen rendimiento, pero cuando es expropiativo, lo que quiere decir es que el proceso que está haciendo uso de la CPU se le puede quitar en algún momento, pero el hecho de que se le quite la CPU a ese proceso indica que alguien tiene que tomar la decisión para que otro proceso entre a usar la CPU. Entonces, cuando se remueve un proceso de la CPU y se selecciona otro, ese tiempo invertido lo maneja el sistema operativo para gestionar los procesos. Entonces, si bien es cierto, el expropiativo genera unos comportamientos interesantes, o incurre en algo que es un overhead para gestionar los procesos que van a hacer uso de la CPU. Imaginémonos estos datos de prueba para efectos de los ejemplos de los diferentes algoritmos que vamos a estudiar. Imaginémonos que hay un proceso A que llega en el tiempo 0 y tiempo de servicio 3. Tenemos un proceso B que llega en el tiempo 2 y tiene un tiempo de servicio 6, es decir, que se va a demorar 6 unidades de tiempo en la CPU. El proceso C llega en el tiempo 4 y le toma 4 unidades de CPU para terminar su ejecución en el sistema. El proceso E llega en el tiempo 8 y el tiempo de servicio es el 2. Entonces, lo que y recordemos también que hay una variable importante que es el Normalized Turnaround Time, que es TR sobre TS. Bien, el primer algoritmo que vamos a estudiar es el First Come, First Served, que también se conoce como First In, First Out, es decir, el de las colas. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es pues atender a los procesos de acuerdo al orden de llegada. Es un algoritmo no expropiativo, es decir, que apenas un proceso toma la CPU, él no la va a soltar hasta tanto no termine. Como es un algoritmo no expropiativo, entonces hay muy poco overhead. Se selecciona el proceso de acuerdo a cómo llega y así es como se ejecuta. Y la inanición no se presenta, ya que siempre que un proceso llega al sistema, se le garantiza que en ese orden de llegada va a ser atendido en la CPU. Entonces miremos la ejecución de los diferentes procesos de prueba que habíamos mencionado anteriormente, cómo es siguiendo este esquema. Entonces el proceso A llegaba en el tiempo 0 y toma 3 unidades de servicio en el sistema, entonces aquí lo vemos, A va a tomar 3 unidades de tiempo, pero algo que es importante recordar es que en el tiempo 2 llega el proceso B, es decir, que él va llegando por esta parte. Como el algoritmo es no expropiativo, entonces no importa que ya haya llegado el proceso B, el proceso A continúa su ejecución hasta que termine. Bien, ahora sigue el proceso 2, el proceso B, perdón,
que llega en el tiempo 2 y le va a tomar 6 unidades de tiempo estar en la CPU. Entonces, él llegó en el tiempo 2, pero fue atendido solamente en el tiempo 3, hasta que no terminó el proceso A. Entonces, todas estas 6 unidades de tiempo es lo que le va a tomar al proceso B terminar su ejecución, es decir, que termina en el tiempo 9, ¿está claro? Y en el tiempo 9 ya ha llegado el proceso C, el D y el E. Entonces, como se atienden en orden de llegada, entonces continuamos con el proceso C, que le va a tomar 4 unidades de tiempo en ser ejecutado. El proceso D le toma 5 unidades de tiempo en ser ejecutado y el proceso E le toma 2 unidades de tiempo en ser ejecutado. Ahora, observemos algo interesante aquí. El tiempo de terminación de los procesos, por ejemplo, el tiempo A, el tiempo del proceso A es 3 y él llegó en el tiempo 0, ¿cierto? Entonces, termina en el tiempo 3 menos el tiempo en el que llegó, que es 0, es decir, que él estuvo en el sistema 3 unidades de tiempo. Entonces, 3 unidades de tiempo dividido el tiempo de servicio, que era 3, eso me da 1. Es decir, que es el caso perfecto, porque el tiempo que estuvo en el sistema es igual al mismo tiempo que le tomó hacer uso de la CPU, pero en los demás empieza a cambiar un poco. Imaginémonos el proceso B. En el proceso B, él termina en el tiempo 9. Sin embargo, él llega en el tiempo 2. 9 menos 2 me da 7, es decir, que él estuvo en el sistema 7 unidades de tiempo e iba a utilizar 6 unidades de la CPU. 7 sobre 6 me da 1,17. El proceso C termina en el tiempo 13, pero ¿a qué momento llega él? Entonces llega en el tiempo 4. ¿Cuánto tiempo estuvo en el sistema? Tiempo en el que sale menos el tiempo en el que llega. Son 9 unidades de tiempo. Ahora, 9 dividido 4, que fue el tiempo de servicio, me da 2,25. Es decir, que eso es el turnaround, el normalized turnaround, que es la división del tiempo en el sistema sobre el tiempo de servicio. Veamos ahora el proceso D. El proceso D ha llegado en el tiempo 6, pero él ha salido en el tiempo 18. Entonces, el tiempo en el sistema es 18 menos 6, que es 12. ¿Cuánto tiempo le tomó utilizar la CPU? 5. Entonces, el 12 sobre 5 me da 2,4. Ahora miremos el proceso E. El proceso E llega en el tiempo 8, sale en el tiempo 20. 20 menos 8 me da 12. Ahora, 12 entre 2, que fue el tiempo de servicio, es 6. Lo que hacemos ahora es sumar estos números, dividimos entre el número de procesos, que es 5, y me da 8,6. Una tarea o un ejercicio similar hacemos con el Normalized Turnaround, es decir, el TR sobre TS de cada uno de los procesos, sumamos, dividimos entre 5 y me da 2,56. Es decir, que en promedio un proceso en este escenario le toma estar en el sistema 8,6 unidades de tiempo y el Normalized Turnaround le va a tomar 2,56 en promedio a cada uno de estos procesos. Algo que es interesante aquí es un caso patológico. Miremos esto aquí, tenemos estos procesos, tiempo de arribo, tiempo de servicio, tiempo en que comienza a ser ejecutado y tiempo de finalización. Entonces tenemos un proceso W que llega en el tiempo 0, un proceso X que llega en el tiempo 1, un proceso Y que llega en el tiempo 2 y un proceso Z que llega en el tiempo 3. Algo que es interesante aquí es que el tiempo de servicio del proceso Z es 100 y el tiempo de servicio del proceso Y es 1. Entonces supongamos que el proceso W llegó en el tiempo 0, su tiempo de servicio es 1, entonces él terminó en el tiempo 1 sobre el tiempo en el sistema y eso me da 1. Ahora, el proceso X llegó en el tiempo 1, tiempo de servicio es 100, él arranca a ejecutarse en el tiempo 1, termina en el 101, es decir que el tiempo en el sistema fue de 100. Si dividimos 100 por el tiempo del servicio me da 1 nuevamente, pero observemos qué pasa con Y.
llega en el tiempo 2, su tiempo de servicio es apenas 1. Él le tocó esperar 101 unidades de tiempo, que fue en el momento en que terminó X, y va a terminar en el tiempo 102. ¿Cuál es su tiempo en el sistema? Pues es el tiempo en el que termina menos el tiempo en el que llega. Entonces 102 menos 2 me da 100. Cuando yo divido 100 por su tiempo de servicio, porque es el Normalized Turnaround, que es el TR sobre el tiempo de servicio, me da 100. Z de otro lado llega en el tiempo 3, su tiempo de servicio es 100, él va a ser atendido cuando se termina Y, es decir, en el tiempo 102 y va a terminar en el tiempo 202. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de servicio es 100 y arranca en el 102, luego termina en el 202. Ahora, 202 menos, que es el tiempo en que termina, menos el tiempo de arriba me da 199, es decir, que ese fue el tiempo en el sistema. Si dimos 199 por el tiempo de servicio me da 1.99. Si nos damos cuenta, Z no se ve tan afectado por la espera que tuvo. ¿Por qué? Porque él tiene un tiempo de servicio bastante alto. Entonces, este es un caso patológico en el cual muestra que un proceso corto que tenga que esperar mucho tiempo en el sistema se ve altamente afectado por esa espera, mientras que un proceso que tiene mucho tiempo de servicio en la CPU, si le toca esperar mucho, no se ve muy afectado en su Normalized Turnaround, que es TR, es la división de TR sobre TS.